Bienvenido a Medicina con el Dr. Tablante. En este nuevo capítulo te hablaré sobre una enfermedad que catalogué como un asesino silencioso, ya que esta está afectando a la mayor parte de la población mundial y las personas no lo saben. Esta entrega es la primera de varios capítulos sobre esta enfermedad. En este capítulo te hablaré sobre la fisiopatología de la aterosclerosis, es decir, cómo se produce esta enfermedad y cómo los malos hábitos, principalmente los alimenticios, promueven su aparición. A pesar de ser un tema amplio y complejo, trataré de simplificarlo y explicarlo de la forma más pedagógica y práctica posible, ya que esta información va dirigida principalmente a la población en general y no solo a estudiantes de medicina y médicos. Antes de iniciar, me gustaría que te suscribas, dale pulgar arriba, comenta y comparte con amigos, familias y con cualquier persona que quieras apoyar. Dicho todo esto, acompáñame en este nuevo viaje de aprendizaje y conocimiento. Comencemos. La aterosclerosis es una enfermedad que se caracteriza por la formación de placas de ateroma en la luz vascular, es decir, dentro del vaso sanguíneo, constituida por lípidos, especialmente colesterol, con un núcleo grumoso, blando y amarillo, cubierta por una capa fibrosa de color blanco. Cuando les explique alguna enfermedad, principalmente cardiovasculares y metabólicas, siempre es importante tener en cuenta los factores modificables y no modificables. Los factores modificables son todas aquellas condiciones que al realizar una serie de cambios se pueden modificar, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, obesidad, factores nutricionales, sedentarismo, mientras que los factores no modificables son condiciones propias del ser humano que no se pueden modificar, como por ejemplo edad, sexo, herencia. Lo más importante de esto es que nosotros al realizar una serie de cambios en los factores modificables, nosotros tenemos la capacidad de prevenir las enfermedades. En otro video profundizaré más en ello. Dicho todo esto, vayamos a la pizarra para explicarle de forma detallada cómo se forma una placa de ateroma. La secuencia en la formación de las placas de ateroma es la siguiente. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta cómo está constituido un vaso sanguíneo, principalmente una arteria. Si realizamos un corte sagital de una arteria, es decir, lo vemos de lado, tenemos que saber que está constituido por tres capas principales, que es la capa interna o íntima, la capa media, constituida por musculatura lisa, y una capa externa denominada adventicia. Acá una de las más importantes es la capa interna, la íntima, porque allí se encuentran principalmente las células endoteliales que forman el endotelio vascular. Lo normal es que el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos es laminar, es decir, es por todo el medio. Allí transcurre los tres elementos formes de la sangre de nuestro organismo: eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Este flujo impide que esos elementos formes se unan a las células endoteliales y causen daño. Entonces, lo que promueve la formación de la placa de ateroma es que se presente una lesión endotelial, es decir, una lesión en esta estructura. ¿Y qué promueve la lesión endotelial? Lo que la mayoría de las personas lo hacen y no lo saben: hábitos alimenticios, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, hipertensión, diabetes mellitus, entre otros factores, ya que esos factores que les acabo de mencionar van a causar un daño directo en el endotelio vascular. ¿Qué hace el endotelio vascular? Expresar unas moléculas de adhesión, es decir, unas moléculas que van a permitir que se unan el sistema inmunológico para su reparación. Voy a tratar de limitarme de mencionar los nombres científicos de las moléculas para no causar confusión en la población, recordando que esta información va dirigida principalmente a la población en general y no solamente a médicos y estudiantes de medicina. Estas moléculas de adhesión van a permitir que las células del sistema inmunológico, principalmente los linfocitos T y los monocitos, se comiencen a unir por un proceso denominado rodamiento o rolling. Van a comenzar a unirse, a rodar, y se van a comenzar a adherir al endotelio. Gracias a las células endoteliales que liberan una serie de citoquinas, quimiosinas, esas el sistema inmunológico, los monocitos y los linfocitos T van a comenzar a migrar a la íntima y a la capa media del vaso sanguíneo. Esto hasta cierto punto
es beneficioso porque el cuerpo, el sistema inmunológico, lo que intenta es reparar dicho daño. ¿Qué sucede? Si esto se combina con un elemento fundamental en las placas de ateroma, que es el acúmulo de moléculas LDL, colesterol malo, oxidado, estos monocitos que al pasar a la íntima se transforman en macrófagos, van a comenzar a ingerir todas esas moléculas de LDL oxidadas, transformándose, esos macrófagos, al ingerir dichas moléculas, se van a transformar en células espumosas. Repito, acá las células espumosas hasta cierto punto es beneficioso porque ellos lo que intentan es delimitar ese daño que está sucediendo en el endotelio. Los macrófagos comienzan a ingerir esas moléculas LDL oxidadas para evitar que haya un mayor estrés oxidativo en el endotelio y haya un mayor daño. Hasta este momento se denomina, ya se está formando la placa, se denomina placa de ateroma incipiente, blanda y friable. Todavía no tienen una estabilidad. Entonces, en el mismo endotelio, las células endoteliales, así como también los macrófagos y los linfocitos T, comienzan a liberar citocinas, quimiosinas, con el objetivo de que esta capa media de musculatura lisa comience a proliferar, comience a multiplicar sus células, y eso va a permitir que por medio de todas esas citoquinas, principalmente, vuelvo y repito, no voy a mencionar tantas moléculas con nombres técnicos para no confundir, pero la principal de ellas es el factor de crecimiento fibroblástico, va a permitir que exista una mayor producción de matriz extracelular, principalmente colágeno. Recuerde que el colágeno es la principal molécula que se encarga de formar la cicatriz con el objetivo de reparar un daño. Esa musculatura lisa comienza a proliferar, se comienza a acumular matriz extracelular con el objetivo de que el colágeno forme otra capa. Como el colágeno, la cicatriz es una estructura dura, fuerte, aquí esta placa de ateroma se denomina placa de ateroma dura, es menos friable y de color blanco. Entonces acá tenemos la formación de la placa de ateroma. Vuelvo y repito, esto hasta cierto punto es beneficioso porque el cuerpo lo que intenta es reparar el daño que está sucediendo en el endotelio. En otra oportunidad, cuando profundicemos mucho más sobre las complicaciones de esta placa de ateroma, cuando hablemos de la hemostasia, van a comprender por qué este proceso pasa de ser algo fisiológico a algo que puede causar complicaciones y la muerte en un paciente. El problema radica en que si esta placa de ateroma sigue creciendo, lo que va a disminuir la luz del vaso sanguíneo, es decir, todo el espacio dentro del vaso sanguíneo comienza a disminuir, y eso va a impedir que haya un flujo sanguíneo de forma normal y causar las complicaciones que en otra oportunidad hablaremos de ellas. El objetivo de este video es que las personas conozcan la existencia de esta enfermedad y cómo los diversos factores tienen la capacidad de promover la formación de una placa de ateroma: hipertensión arterial, diabetes mellitus, alcoholismo, tabaquismo, factores nutricionales, sedentarismo, obesidad, entre otros. En el siguiente capítulo te hablaré de un mecanismo fisiológico que tiene la capacidad de agravar la enfermedad aterosclerótica, principalmente la hemostasia. Recuerde que nosotros los médicos debemos conocer la fisiología humana para poder comprender todos los mecanismos que, cuando fallan, tienen la capacidad de conducir a la enfermedad. Recuerde que la enfermedad es la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Los factores ambientales son los que más predominan y son los que nosotros tenemos la capacidad de modificar, con el objetivo de prevenir las enfermedades o por lo menos disminuir la probabilidad de aparición de la misma. Recuerda, el principal médico que existe eres tú cuando cuidas tu salud.